10:23, ya con nuestro invitado le habíamos prometido hablar, amigos, todo sobre el leasing inmobiliario el día de hoy. Bueno, nos acompaña a esta hora el ingeniero Víctor Saldaña, gerente general de precisamente esta empresa Saldaña, que nos va a mostrar ahora Saldaña Constructores, consultora inmobiliaria. El día de ayer por fin se publicó el reglamento, ¿no es cierto?, de la ley 1177, en la que los peruanos estábamos esperando, ya se había promulgado, pero ya el reglamento está para que, digamos, los beneficiarios tengan acceso. Hay muchas preguntas que hacerle. Por ejemplo, ¿de qué se trata este tipo diferente de leasing inmobiliario, que no es otra cosa que un arrendamiento financiero? Sí, antes de responderte a la pregunta, me gustaría explicarle a los que nos escuchan que el reglamento nos habla de un régimen especial y facultativo para promover el tema del arrendamiento en el país. Es decir, todos los que deseen alquilar un inmueble pueden o no hacerlo bajo el amparo del decreto legislativo 1177, ¿de acuerdo? Que nos trae una serie de ventajas. 3 mecanismos: el alquiler tradicional, el alquiler venta y el leasing inmobiliario o arrendamiento inmobiliario, ¿no? Este reglamento, que lo esperábamos, como tú misma nos has comentado, nos trae varias novedades importantes que hay que puntualizar. La primera, la unificación de lo que han llamado los formularios. ¿Qué son los formularios? No son otra cosa que los contratos de arrendamiento. Perfecto. Ahora hay una unificación de los contratos de arrendamiento, ya sea para el alquiler tradicional, ya sea para un alquiler con opción de compra, o ya sea para un alquiler a través de un leasing inmobiliario. O leasing financiero. Es lo mismo. Es lo mismo. Arrendamiento financiero es igual a leasing inmobiliario, ¿no? En donde interviene el banco. Entonces, lo primero que nos trae este reglamento es una unificación de los contratos, de tal manera que ya cada quien no tenga su contrato como ha sido hasta ahora, sino que incluso el reglamento detalla cada uno de los capítulos y qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Perfecto. Asimismo, el reglamento detalla, señor Saldaña, también cuáles deben ser las obligaciones o los comportamientos tanto del arrendador como del arrendatario. Cuáles deben ser las obligaciones y los compromisos a los cuales está sujeto un propietario, que es el arrendador, y un inquilino, que es el arrendatario. Perfecto, ¿no? Para definir las figuras. Para definirlo legalmente. El reglamento es muy específico, desarrolla capítulo por capítulo, desde los generales de ley, de los participantes, del inmueble y de los acuerdos. Lo segundo que nos trae el reglamento es una necesaria apertura de una cuenta de abono que debe de tener el propietario del inmueble. Es decir, que ya no me vas a pagar el alquiler con un recibo, digamos, provisional, sino que tienes que depositar en la cuenta pactada en el banco. De tal manera que eso sea el monto pactado, de tal manera que eso va a ser registrado y obviamente va a haber un control mucho mayor de los alquileres. De acuerdo a las estadísticas, en Perú tenemos un 7% de viviendas alquiladas y todos sabemos que este porcentaje es mucho más alto, como en las otras ciudades de Latinoamérica. Lo que ocurre es que el arrendamiento es informal. Ese es el asunto, a ese punto quería llegar. Se han dado incluso leyes específicas, señor Saldaña, aquí en el Perú, con el tema de los arrendamientos, porque lamentablemente el inquilino muchas veces no cumple. Pero yendo al aspecto que la gente en principio un poco esperaba, ¿no? Se habló de un leasing inmobiliario a través del cual un peruano puede comprar su casa propia sin cuota inicial. Ese fue, digamos, la primera iniciativa, la primera oferta que se pudo haber dado. ¿Cómo queda este punto específicamente? A ver, me gustaría aclarar que una cosa es alquiler-venta y otra cosa es el leasing inmobiliario. En el caso del alquiler-venta, lo que se hace es alquilarle a una constructora. Voy a tratar de hacer el paralelo simultáneo. En cambio, en el leasing inmobiliario, tú le alquilas a una entidad financiera. Es decir, el banco es el propietario del inmueble. En tanto que en el alquiler-venta, la constructora es la propietaria del inmueble. Dicho sea de paso, no necesariamente tiene que ser una constructora
o una persona jurídica, sino que puede ser también una persona natural que quiera celebrar un contrato de arrendamiento al amparo de esta ley 1177. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya un inquilino está viviendo en un departamento en el que no se lo ha arrendado ni el banco ni una constructora? Sino el tercer caso que nos acabas de ilustrar, un propietario X, persona natural, le renta a una familia un departamento. ¿Puede proceder a este tema de compra-venta? No de manera automática, tendrían que celebrar el contrato de arrendamiento a partir de hoy, que es el primer día en el cual ya está el reglamento en vigencia, y hacerlo bajo el formulario único de arrendamiento. ¿Y estar acreditado además en el registro de arrendamiento de viviendas? No. A ver, voy a explicarle. En el primer caso, el primer mecanismo es un alquiler tradicional. Usted me alquila a mí su departamento, hemos tenido un contrato de los tradicionales y nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, vamos a ampararnos bajo esta ley porque nos parece que nos da más equidad en derechos y obligaciones y una seguridad jurídica para el propietario. O sea, que sigue igual en ese caso. Y vamos a formalizar nuestro alquiler. Entonces, tenemos que hacerlo bajo el formulario que está puesto en el reglamento que ha salido ayer. Correcto. Hay que anular el reglamento anterior y hacer uno nuevo. ¿Cuál es la novedad para esta figura de arrendamiento que trae el reglamento? Novedades importantes que se repiten en los tres mecanismos, por ejemplo, es las causales de desalojo. En el reglamento dice que en el contrato actual, si el inquilino acumula 2 meses de endeudamiento del alquiler, el propietario está en todo el derecho de solicitar, además de una manera mucho más corta de la que ha venido haciendo hasta la fecha, el desalojo de su inquilino. Eso por un lado. Otra causal podría ser el no pagar durante 6 meses consecutivos los servicios de agua y de mantenimiento del condominio en el cual está el departamento. Otra de las cosas importantes y que vale la pena subrayar es que esta ley y este reglamento están destinados a inmuebles para vivienda. Perfecto. No para uso comercial, no para uso de colegio, no para uso cultural, no industrial, solo para vivienda, porque el espíritu de la ley es promover la compra por parte de familias de viviendas a los diferentes proyectos inmobiliarios que, producto de estos últimos años de una desaceleración en el mercado, muchas de las constructoras se han quedado con un stock más o menos importante de sus proyectos. De departamentos, por ejemplo. Que no han sido comprados. Perfecto. El banco, a partir de lo que usted nos está explicando también, los bancos también van a tener, por supuesto, y creo que la ley alienta a eso, su propio paquete de posibilidades, ¿no es cierto? Y de inmuebles, precisamente, va a haber aquí una especie de beneficio para el que quiera comprar. ¿Por qué? Le pregunto eso. Porque los distintos bancos van a abrir sus paquetes y sus programas a los interesados. Definitivamente, para el tema del leasing inmobiliario, el banco juega un papel protagónico, porque el banco va a ofrecer el arrendamiento financiero. El banco lo que hace es comprar el inmueble que tú quieres comprar, pero que no puedes comprar en este momento. ¿Incluida la cuota inicial? Ya sea porque no tienes la cuota inicial, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Entonces, lo que pasa es que no tienes la cuota inicial, no tienes nada, pero sí tienes... No. O sea, no tienes nada de dinero, digamos. No tienes dinero en el momento, pero sí tienes una calificación aprobatoria en el sistema financiero, porque no te va al banco prestar dinero a través de un arrendamiento financiero o un leasing si tú no estás calificada positivamente en el sistema. Lo primero que tienes que hacer es demostrarle que has guardado una conducta en el sistema financiero que te permite ese arrendamiento financiero. Vale decir, un buen comportamiento de pago. Definitivamente. No tienes cuota inicial, el banco compra el inmueble que tú deseas y entonces se pacta a través del formulario que para estos efectos nos ha dado el reglamento del día de ayer, en donde se va a poner la cuota mensual más los intereses que va a generar, como es lógico, un arrendamiento financiero, porque lo hace el banco, y por otro lado también el precio en el cual, en el momento que cerremos la operación, se va a tener como precio final de venta. Sí, porque después el dólar sube, la moneda se devalúa, sabemos de la volatilidad tanto del dólar como muchas veces del sol. Ese punto me parece sumamente importante a definirlo. El reglamento contempla que tanto para uno y otro mecanismo, ya sea el alquiler-venta
o ya sea el leasing, el precio de venta se pacta en el principio. Así el dólar se dispare. Por lo tanto, ahora más que nunca se necesita de peritos tasadores, ¿no es cierto? Porque el reglamento dice el precio será el acuerdo de las partes. Así es. Pero probablemente la constructora o el banco tiene un conocimiento técnico de cuánto puede valer un inmueble. Y oye, pero una familia no necesariamente. Exactamente, pero hoy en día se ha ido para arriba el precio de los inmuebles, ¿ah? ¿No? Bueno, es comparado con hace 4 años, los precios obviamente están en otro nivel, el desarrollo del sector inmobiliario ha sido muy positivo, pero yo recomendaría que una familia que va a postular, ya sea a uno u otro sistema, mande tasar la propiedad. Porque con ese sustento técnico va a poder sentarse en la mesa a dialogar, ya sea con la constructora o ya sea con el banco, y poder pactar un precio adecuado. Claro, y es bien importante eso, porque no me van a hacer el cuento, pues, de decirme, claro, la empresa constructora o el banco me podrá decir esta tasación y utilizará su tasador, pero yo puedo tener mi propio tasador. ¿No es cierto? Para poder tener de alguna manera una referencia. Por lo general los bancos ahora están delegando al interesado que escoja su tasador. Pero tiene que estar inscrito, ¿no es cierto?, en el registro de la Superintendencia de Banca y Seguros, y tiene que estar inscrito en la lista de tasadores con los cuales los bancos trabajan. Perfecto. Entonces el banco va a aceptar esa tasación y ese estudio técnico sin ningún inconveniente. Ya. ¿No? Otra preguntita que no quiero que se me escape. Usted nos acaba de decir, doctor Saldaña, que el banco te va a comprar, ¿no es cierto?, te va a hacer acceder al leasing financiero cuando tú cumplas algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un peruano para poder acceder a este leasing financiero? Primero, calificación positiva en el sistema financiero. ¿Cuándo estoy calificado positivamente? ¿Tengo un trabajo estable? No necesariamente un trabajo, digamos, estable, sino cuando yo puedo sustentar mis ingresos en el tiempo sin ningún inconveniente, porque muchas veces hay muchas familias que no necesariamente tienen ingresos formales, sino informales a través de negocios. Por ejemplo, que una bodega. Exactamente. Digamos, entonces, una tienda mayorista. Claro, la idea es, el banco va a calificar, como lo hace siempre, a esa familia, el ingreso familiar, tanto de la esposa como del esposo, para ver si califican o no en el sistema financiero. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, aquí hay algo importante. El reglamento de la ley ya hablaba de un registro administrativo de arrendamiento para vivienda. Es decir, yo no tengo cómo comprobar cuál es mi récord crediticio en el sistema financiero, ¿de acuerdo? Correcto. Yo alquilo un inmueble y lo alquilo bajo el amparo de esta ley. Entonces, eso lo debo hacer y debo legalizar y certificar ese compromiso, ese acuerdo, ese contrato en una notaría o en un juzgado de paz letrado, que tienen como función certificar el contrato e inscribirlo en 2 instancias. Así es, ¿cuáles son? En una, el registro de administración de arrendamiento para vivienda, que va a estar administrado por el Fondo Mi Vivienda S.A. Perfecto. Y la segunda posibilidad es, si me proyecto a obtener alquiler, venta o leasing inmobiliario, inscribirlo en los registros públicos. Desde el principio. Desde el principio. De tal manera que queda la opción para mí, porque ese es el objetivo final, y la ley señala explícitamente que luego de esa inscripción de registros públicos del contrato de arrendamiento, ningún gravamen puede ser inscrito después. Ya. Con lo cual el propietario no puede hacer un contrato, un pacto o un acuerdo con una tercera persona. Claro, lo que se llama un subarriendo. Exacto. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el que no tiene cuota inicial? Cuando transcurre 1 o 2 años, ese RAF, como lo llama el reglamento, Registro de Administración para Vivienda, te va a emitir un certificado de buen pagador. Perfecto. Entonces, tú puedes demostrarle a un banco que durante 2 años tú has sido pagador puntual y tienes has podido pagar tu alquiler sin ningún problema durante 12, 24 meses. Perfecto. Eso te da calificación positiva en el sistema financiero para acceder al alquiler con opción de compra o al leasing inmobiliario. Perfecto. O sea que aquí hay que tener, lo básico es tener un buen récord en el sistema, un buen comportamiento de pago y que seas automáticamente aprobado por un banco, ¿no? O conseguirlo, para la gente que está alquilando una propiedad, yo le recomendaría que se capacite, se entere de cómo está hecha la ley que estamos
ahora conversando, de tal manera que ajustándose a ella y pasado de aquí a 2 años pueda obtener ese récord crediticio con el solo hecho de haber cumplido puntualmente el pago de sus alquileres. Sí, pero también según la ley, si un inquilino no ha cumplido, basta con no haber cumplido 2 meses de renta, no. por ejemplo, Claro. se rescinde el contrato. No, ¿Se puede rescindir el contrato o no? Por supuesto, Lógico, el contrato se va a rescindir por varias causales. La primera, como hemos dicho, esta ley está hecha para la vivienda. Si por algún motivo se usa para otra razón, perdiste la opción. En segundo lugar, si dejas de pagar el arrendamiento, como mencioné, 2 meses consecutivos. En tercer lugar, si dejas pagar 6 meses el mantenimiento al cual pertenezca el departamento, el agua, ¿no? Que son gastos complementarios como se determinan aquí y que tienen que ser pagados como parte de la responsabilidad de alguien que está alquilando una propiedad. Perfecto. Otra de las preguntitas, usted nos acaba de decir, ¿no es cierto?, que el banco efectivamente ya te aprobó el leasing. Quiero puntualizar aquí el leasing inmobiliario. Correcto. Porque mucha gente quiere aprovechar esta opción para hacerse de una propiedad, ¿no es cierto? Y tiene que hacerlo con el banco. Dijo usted registrarlo en registros públicos, vale decir SUNARP. El contrato. ¿No es cierto? Sí. El contrato, pero la propiedad ya es de uno en SUNARP, aun cuando obviamente estás en un leasing, ¿quiere decir que es del banco? Nunca. Okay. Cuando un leasing cuando se aplica un leasing para cualquier tipo de negocio, siempre el propietario es el banco hasta el final. Okay. Siempre. Solo se registra en SUNARP el contrato. Exactamente. Se registra en SUNARP el contrato. Alquiler, venta o leasing, el contrato. ¿Para qué? Para proteger la propiedad. Para que No, y a la persona, ¿no? También, ahora que vemos tantas... La propiedad en función de la persona. O sea, que la propiedad que tú estás alquilando realmente en el tiempo va a ser para ti y no para otra persona. Así es. O el propietario o el banco no puede ponerla en prenda, en hipoteca, gravámenes, etcétera, porque ya tiene un compromiso pactado a través de este formulario inscrito en los registros públicos. Ahora, hemos podido conocer también, tengo entendido que en el Perú es una de las regiones, por ejemplo, donde ¿cómo está el sistema del alquiler? En un 7%, me parece que el tema del alquiler, aunque uno piensa de otra manera muchas veces, ¿no? Pero en el Perú se alquila menos y se compra más. No, lo que ocurre es que hay mucho arrendamiento informal. Informal, por eso no está registrado. Por eso es que la ley contempla que el propietario está obligado a abrir una cuenta en un banco y el arrendatario está obligado a depositarle en esa cuenta. Perfecto. Porque entonces ya ustedes no es saben que van a utilizar criollamente como se ha hecho siempre, ¿no? No, ya no. Entonces, esto va a formalizar el arrendamiento y ese 7% que mencionas seguramente va a llegar a niveles de 20 o 30%, que es el porcentaje más o menos aceptable para Perú y para todos los países de la región. Claro, ¿no? Ahora, otra pregunta, el doctor Saldaña, tiene que ver, por ejemplo, una familia, ¿no es cierto? Usted sabe que en el Perú muchas veces puedes vivir con la suegra, puedes vivir en el segundo piso de la casa de tu mamá, N razones, N cosas, N realidades. Si yo, por decir, quiero alquilar por primera vez y llevar a mi familia a un departamento alquilado por primera vez, ¿puedo alquilarlo yo directo al banco? ¿Quién es el propietario? Bueno, en ese caso sería, el propietario tendría que ser el padre de familia o la madre de familia, ¿no? Uno se lo alquila, uno alquila un inmueble al propietario. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo voy a elegir un departamento nuevo y no lo puedo comprar porque no tengo cuota inicial, y el procedimiento tradicional para obtener el crédito a mi vivienda era tener cuota inicial y aprobación positiva en el sistema financiero. Ahora ya no. Ahora, sin cuota inicial, el banco compra mi inmueble, el banco lo compra, me lo arrienda, me cobra intereses, ¿no es cierto? Porque lo vas pagando. Me está prestando dinero para que yo lo compre, pero el departamento que yo deseaba es del banco, yo solo estoy pagando. Ahora, puede haber también una situación mixta. Llegado un momento yo consigo mi cuota inicial y entonces detengo el leasing al cabo de, no sé, 4 o 5 años y digo, ahora sí, yo tengo la aprobación en el sistema y ya tengo un ahorro que me permite acceder al crédito a mi vivienda, que como ustedes saben, el bono del buen pagador que antes se entregaba al final, ahora se entrega al principio y ese dinero suma y puede formar parte de la cuota inicial, con lo cual se pasa al esquema tradicional del crédito hipotecario. Techo propio y mi vivienda, ¿van a funcionar de qué manera?
De la misma manera que venían funcionando hasta ahora, es decir, mi vivienda a través del bono del buen pagador que se entrega al principio, estamos hablando de... Ese es el cambio. Estamos hablando de propiedades que llegan a costar hasta 50 unidades impositivas tributarias, más o menos 195.000 soles, ¿no? Y el techo propio, estamos hablando de propiedades de menor cuantía, más o menos estamos hablando de $12.000 en promedio. Aquí, por ejemplo, en un techo propio, ¿de qué metraje hablamos? Para tener una idea, ¿no? Una familia de 2, 3 miembros máximo. Sí, yo calculo que debe estar entre 45 y 60 metros cuadrados, ¿no? Un inmueble de ese valor. Ahora va a depender también mucho de cuál es el distrito en el que se encuentra, va a depender si el multifamiliar es un megaproyecto o es un proyecto más exclusivo, va a depender de la calidad de acabados. Correcto. Es decir, hay una serie de factores que van a implicar la valorización del inmueble, de allí la importancia de la tasación. El que va a acceder a un alquiler pensando en que en el tiempo va a comprar ese inmueble, sea a través de cualquiera de los mecanismos, como el precio, decíamos, se pacta desde el principio y no se puede cambiar. Escúchelo bien, amigo televidente, no se cambia, así se dispare la moneda. Así pase lo que pase, el precio que está pactado el propietario lo tiene que respetar. Entonces el inmueble tiene que ser tasado, digamos, a valores de mercado inmobiliario, de tal manera que se fije un precio y ese precio se respete. Sí, lamentablemente eso depende mucho de la zona, del distrito, de la ubicación, si está en esquina. Y hay del varios proyecto aspectos, propiamente dicho, no solamente la zona y todo eso que y del sabemos proyecto que... de repente cuando se trata, por ejemplo, de gran cantidad de un edificio, por decir, de departamentos, ¿no? Cuesta menos, claro, exacto. cuesta menos. ¿Te conviene más mientras está ya el proyecto terminado o en construcción, digamos, mapa? Bueno, siempre las constructoras ofrecen mejores precios cuando se está en planos, cuando el proyecto está en su primer etapa de desarrollo, ¿no? Bueno, eso va a depender mucho de pronto una pareja de novios piensa casarse, ya vas proyectándote la vivienda, pues sigue siendo, digamos, un poco más rentable comprarlo en planos. Siempre ¿no? va a ser un poco más rentable en el sentido de que va a ser más barato. Correcto, así va a ser más barato, definitivamente. Ahora, mi pregunta también va por el lado de los intereses. Allí, como decía hace un instante, los bancos van a jugar un papel muy importante en el tema de cómo se va a ejecutar y llevar ya a la práctica este reglamento. Todavía los bancos no nos han dado a conocer cuáles son los productos financieros que van a ofrecer de tal manera que podamos evaluar. Sin embargo, yo pienso que las tasas no tendrían que ser muy altas porque para los bancos el riesgo es mínimo. El riesgo no es alto. No, sí, al final la vivienda es de ellos. Exactamente, la vivienda es de ellos. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un gran atractivo. Creo que mucha gente va Eso es una aspecto que nos interesa mucho porque el televidente va a tener más posibilidades. Yo creo que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para la gente que no califica para un crédito hipotecario tradicional y que en estos mecanismos tiene unos peldaños anteriores que le van a permitir dejar de ser inquilino y finalmente tener su casa. Perfecto. Y bueno, hemos hablado también, me parece, de las obligaciones ya de los arrendatarios y del arrendador, ¿no? El arrendatario tiene que informar todo al propietario, si hay algún problema, si se produce algún tipo de disturbio, y solamente para vivienda. Solamente para vivienda. El arrendatario se obliga a cuidar el inmueble, a pagar los gastos que incurra primero, los gastos de mantenimiento, ¿no? El agua, y los gastos que el propio inquilino pueda tomar, como puede ser internet, teléfono y demás. Todos esos gastos forman parte de su responsabilidad. ¿Podríamos enumerar algunas obligaciones por parte del arrendador? Por supuesto, el arrendador tiene, digamos, la obligación primero de cumplir el precio al cual pactó la compraventa futura. No se puede echar para atrás. ¿Qué pasa si en un año me dicen, no, todo ha subido el azúcar, ha subido el arroz, ha subido todo, te subo el precio del alquiler? Bajo el esquema y el formulario puesto en el reglamento no puede. No podría hacerlo. Sin embargo, este contrato, que no es otra cosa que un contrato, dice claramente que el precio y los plazos son acuerdo de las partes. Entonces nosotros podemos hacer un primer año de arrendamiento. Cuando concluye ese primer año, el contrato termina. Correcto. Si yo quiero prorrogar el contrato, lo puedo hacer. Y
usando nuevamente el formulario, pactar nuevas condiciones. Perfecto. Yo, propietario, si voy a darte, digamos, la posibilidad de alquilar mi propiedad, y yo sé que en 2 o 3 años las propiedades podrían subir de precio, te hago un contrato bajo este esquema, pero de 1 año o de 2 años. Claro. Y ahí, si tú sigues interesada, vamos a prorrogar el contrato. Y muy probablemente se va a aumentar también el precio del alquiler. La tasación va a mandar, porque la tasación es el estudio técnico para poner en valor el inmueble del cual estamos hablando. Bueno, ya lo ha dicho el propio ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, el señor Francisco Dumbler. Espera pues que los bancos acojan estas modalidades, ¿no?, y desarrollen sus productos financieros para atraer a sus propios públicos objetivos. La verdad es que lo que nos interesaba acá explicar un poco es cómo va a funcionar este famoso leasing financiero, leasing inmobiliario, ya que la demanda por la vivienda es muy importante en el Perú, ¿no? Sí, sí. Bueno, el reglamento lo plantea con mucha claridad, pero ahora hace falta que los bancos empiecen a, digamos, ofrecer, como decía, sus productos, tasas, condiciones, en fin, su propia reglamentación. Como es un crédito hipotecario, cuando tú firmas un crédito hipotecario, hay toda una serie de condiciones que el banco te pone para poder, ¿Hipoteca digamos, tener es igual acceso. que el leasing? No, es algo totalmente diferente. Perfecto, ¿no? entonces con este leasing hay la posibilidad de que más peruanos puedan hacerse de su vivienda propia. Y cambiar el tema del alquiler por más bien pagar un alquiler-venta. Sí, yo lo que invitaría a todos los interesados es que se hagan asesorar, que busquen especialistas que les expliquen con detenimiento. En una entrevista es muy corto el tiempo para poder desarrollar todos los aspectos, pero la información es clave para poder hacer uso de un buen instrumento que está poniéndose a disposición de tantas familias que en este momento necesitan, digamos, ingresar a la posibilidad de tener una vivienda. El Ministerio de Vivienda calcula que entre 30.000 y 50.000 familias se van a ver beneficiadas. El alquiler-venta se puede empezar a aplicar desde hoy. Si yo ya estaba alquilando mi propiedad con un contrato antiguo, lo podemos romper y podemos hacer un contrato bajo estos esquemas. Pero bajo la figura de alquiler-venta. Puede ser. Si lo deseo. No, pero es que la ley contempla 3 mecanismos. El alquiler tradicional, en donde yo alquilo sin pensar en comprar. El alquiler con opción de compra, que es el alquiler-venta. Y el arrendamiento financiero, cuando el banco me compra lo que yo voy a querer comprar después. Ese es el leasing. Ese es el leasing. Perfecto. Inmobiliario. Ahora, una pregunta final, y creo yo que de cajón, porque muchos se la estarán haciendo. ¿Qué pasa si yo no soy un trabajador estable? Por decir, no tengo boletas de pago, no estoy en planillas, no tengo continuidad laboral o N cosas. Usted sabe que en el Estado hay muchos trabajadores que están bajo la figura del CAS, por ejemplo, ¿no? Y temporales, y además en el sector privado también hay gente que no puede estar, digamos, necesariamente en un aspecto laboral formal. ¿Qué mensaje hay para ellos? Seguramente tiene ingresos, definitivamente. Lo que tiene que hacer, y para ellos se está promulgando esta ley, lo que ellos tienen que hacer es emplear el formulario de arrendamiento, el número 1, y demostrar durante por lo menos 24 meses que han pagado puntualmente su alquiler. El contrato debe ser inscrito en el registro de administración que va a llevar de manera electrónica y va a administrar el Fondo Mi Vivienda, el RAF, de tal manera que al cabo de 2 años yo tengo lo que no pensaba tener. Perfecto. Producto de mi pago de la cuota de alquiler mensual, un récord aprobatorio en el sistema. ¿Qué pasa si no alquilé y viví en la casa de un familiar? Bueno, que este reglamento no solamente se da entre persona jurídica y persona natural, puede ser persona natural con persona natural. Correcto. Aquí el tema está en que se ajusten a la ley 1177, a que vayan al notario, a que certifique el contrato que el papá va a firmar con el hijo, que ese sea inscrito en el RAF, que sea inscrito en registros públicos. Es decir, que cumpla con todos los procedimientos para poder hacer uso al cabo de un tiempo de esa calificación. Sin lugar a dudas tenemos que seguir conversando en otra ocasión. Es un tema bastante amplio. Porque es un tema muy amplio donde hay muchas cositas menudas, detalladas, y muy interesante también de leer, ¿no? El reglamento. La gente tiene que enterarse de lo que está pasando porque creo que va a ser muy útil. ¿Dónde encontramos más información? ¿En el Fondo Mi Vivienda, en el Ministerio? Sí, en el Fondo Mi Vivienda. Ahora los medios están en este momento, como lo están haciendo ustedes, invitando especialistas para que podamos explicar
en qué consisten estos mecanismos y cómo se puede beneficiar. Incluso algunos bancos, desde antes de hablar de esta ley, ¿no es cierto?, le pedían al interesado depositar la cuenta hasta por año y medio, para poder ver qué comportamiento de pago, y después recién te daban el departamento, ¿no? O la propiedad que tú quieres. O sea, es un sistema en el que el comportamiento de pago es básico. Importantísimo. Importantísimo. Así es. Bueno, muchas gracias, pues, ingeniero Víctor Saldaña, gerente general de Saldaña Consultorio. Nosotros tenemos que ir a una pausa, esperamos haber podido esclarecer algunas de sus dudas en este tema que todavía nos falta conocer mucho. Son las 10:53, una pausa, amigos, volvemos.